¿Alguna vez has oído hablar de alguien que guardó una historia entera sin decir una sola palabra? Tenía solo 10 años cuando la abandonaron en una granja olvidada en el campo de Virginia. Silenciosa, subestimada, considerada extraña por todos, hasta que descifró un secreto enterrado durante generaciones y sorprendió al mundo. Hoy conocerás la historia de Alma, la niña que escuchó lo que nadie más podía oír y demostró que las raíces más profundas no están en la tierra, están en la memoria. ¿Te gustan las historias que el mundo intentó borrar? Suscríbete al canal ahora, dale me gusta al video y comenta desde dónde lo estás viendo. Este viaje comienza en silencio, pero termina con fuerza. Se suponía que sería un fin de semana más en la vida de cualquier niño, pero para Alma, ese sábado comenzó con el tipo de silencio que te deja la garganta pesada. Su madre no lloró, no gritó, no dio explicaciones. Simplemente dijo que necesitaba algo de tiempo y la dejó en la puerta de madera de la granja Miller, en la zona rural de Virginia. El coche dobló la esquina del camino de tierra, desapareció tras el polvo y Alma permaneció allí, sosteniendo la mochila con la cremallera rota y un cuaderno de tapa dura en sus manos. El olor a tierra húmeda y lavanda lo impregnaba todo, pero ella no dijo ni una palabra. No había nadie allí con la mirada acogedora que ella esperaba. Solo una mujer de rasgos duros, que asintió hacia el porche y luego desapareció dentro de la casa. Alma obedeció. Subió los escalones, se sentó en un rincón y se quedó allí, como siempre lo hacía cuando el mundo parecía no saber qué hacer con ella. Esa mañana, los sonidos parecían exageradamente vivos. El crujido de la puerta trasera, el zumbido distante de los insectos, el susurro de las hojas en el viento. Alma lo escuchó todo con una claridad que nadie podía entender. Su mente funcionaba de manera diferente, pero nadie allí parecía notarlo. Desde pequeña aprendió a descifrar las cosas por lo que no se decía. La simetría en las miradas, los patrones repetidos en los gestos, la forma en que los adultos cambiaban de tema cuando querían ocultar algo. En la granja, los humanos no la recibieron bien, pero las plantas sí. En su primera vuelta por la propiedad, notó que los girasoles estaban orientados en la dirección equivocada, que el invernadero tenía filas rotas y que había un jardín en la parte trasera diseñado como una espiral. Nadie hablaba de ello, pero Alma lo sabía. Ese lugar estaba intentando contar una historia, y ella tal vez era la única dispuesta a escuchar. A la hora del almuerzo, llamaron a Alma con un breve gesto de asentimiento. La mesa estaba puesta para 5 personas, pero nadie le habló más allá de lo necesario. Su tío abuelo, un hombre con manos callosas y un sombrero sucio, le preguntó si era alérgica a algo, sin siquiera mirarla a los ojos. Ella negó con la cabeza y se quedó mirando los cubiertos perfectamente desalineados sobre el mantel de ganchillo. La cuchara torcida, la servilleta mal doblada, la jarra al revés, todo eso molestaba su mente como un ruido invisible, pero sabía que no tenía sentido tratar de arreglarlo. La última vez que corrigió la posición de los objetos en otra casa, la llamaron rara, así que comió en silencio, con la mirada fija en el frasco, hasta que memorizó cada línea del cristal. Luego regresó sola al patio. Fue allí donde notó por primera vez la existencia de pequeños grabados en la barandilla del balcón. Símbolos que parecían hojas, ramas y flechas direccionales. Eso no era decoración, era un código. Las horas pasaban lentamente y Alma seguía su impulso más natural: explorar. Sostuvo el cuaderno en sus manos como si fuera una extensión de sus ojos. Cada hoja dibujada, cada planta catalogada, todo con una precisión obsesiva que nunca podría explicar con palabras. Ella no dibujaba por afición, sino por necesidad. Necesitaba entender cómo funcionaba el lugar. Cuando entró en el invernadero de cristal, una extraña sensación recorrió su cuerpo.
El aire dentro era denso, casi demasiado caliente, pero eso no era lo que le molestaba. Era el olor. Entre las macetas de albahaca y las plantas colgantes había un olor familiar pero fuera de lugar. Lavanda mezclada con salvia y algo más amargo, como tabaco seco. Se acercó a un estante y vio, debajo de un frasco roto, una hoja de papel amarillenta con una escritura a mano. Líneas finas y antiguas, grabadas en lo que parecía carbón. Sin dudarlo, sacó el papel y lo guardó en su cuaderno. No sabía qué era, pero sabía que no era una coincidencia. Nada en ese lugar parecía ser casual. A última hora de la tarde, Alma volvió a encontrar el jardín en espiral, pero esta vez lo miró más de cerca. Contaba las vueltas con los dedos, anotando en su cuaderno la forma de las piedras y flores que marcaban cada curva. Las margaritas estaban colocadas con tanta precisión que parecían formar letras, pero faltaban piezas. Algunas plantas estaban secas, otras habían sido arrancadas. Aún así, la estructura era demasiado clara para ser accidental. Recordó un viejo libro que había leído en la escuela, donde las culturas antiguas usaban plantas para crear mensajes vivos. En ese instante, algo dentro de ella hizo clic. La granja era más que un lugar antiguo, era un mapa, y si realmente ella era la única que podía verlo, no era porque fuera rara, fue porque nadie más sabía escuchar adecuadamente. El mundo siempre quiso silenciarla, pero las plantas siempre susurraban. Cerca del cobertizo encontró una puerta cerrada con una cadena oxidada. Intentó empujar, sin éxito. Junto a la entrada, entre dos tablas sueltas, notó un pequeño símbolo tallado en la madera, el mismo que había visto en la barandilla. Dibujó en su cuaderno, lo comparó con los demás y se dio cuenta de que todos los símbolos parecían señalar direcciones dentro de la propia granja. La secuencia tenía sentido, como un rastro oculto, y cuanto más dibujaba, más patrones surgían que la persona promedio no notaría. Distancias simétricas entre árboles, marcas idénticas en diferentes troncos, repeticiones de hojas en el lado izquierdo de los arbustos. Nada de esto parecía relevante para los adultos que dirigían el lugar. Alma, sin embargo, vio todo con la claridad de quien no ha sido entrenado para ignorar lo invisible. Ella no estaba buscando respuestas. Estaba leyendo las preguntas que el tiempo había dejado en el suelo. Justo antes del atardecer, Alma regresó al invernadero con la hoja que había encontrado escondida. Se sentó en el frío suelo de cemento apoyada contra uno de los pilares de madera y abrió el cuaderno que tenía en el regazo. Colocó la hoja suelta junto a sus propios dibujos y comparó las líneas. El papel antiguo tenía marcas que recordaban la disposición del jardín en espiral, pero había algo más. Pequeñas letras españolas escritas en cursiva. Ella no sabía mucho del idioma, pero reconocía algunas palabras de la época en que su madre tocaba música, flamenca en casa, antes de que todo saliera mal. Allí, entre una estrofa incompleta y otra, leyó Memoria y Valencia. Su corazón latía más rápido y ella escribió todo apresuradamente, con miedo de olvidarlo. Fue como si descubriera un secreto que no pertenecía a nadie más. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió perdida, se sintió útil. La noche cayó rápidamente y nadie la extrañó. Solo después de oír los pasos de su tío abuelo encendiendo la luz de la sala, Alma regresó discretamente a casa. Durmió en una habitación con olor a humedad y paredes manchadas, pero no se quejó. Extendió los dibujos alrededor de la cama, como si eso la protegiera de los malos pensamientos. Antes de apagar la lámpara, se quedó mirando una fotografía enmarcada en la mesita de noche. Un hombre de aspecto severo sostenía una rama de olivo y sonreía a la cámara, rodeado de otras personas que parecían haber salido de otra época. En la esquina inferior, una frase escrita a bolígrafo decía: Finca de la Dios, Memoria, Valencia.
1937. Ella no entendió todo, pero entendió lo suficiente. La granja en la que se encontraba ahora no era solo una herencia de tierra, era una herencia de memoria. Y aunque nadie allí podía verlo, ella podía ver claramente que algo mucho más grande se escondía bajo la rutina de aquella casa. Al día siguiente, Alma se despertó antes que todos los demás. El cielo todavía estaba morado y el suelo de la granja estaba húmedo por el rocío de la mañana. Se puso el mismo vestido que el día anterior, se calzó las zapatillas con los cordones sueltos y salió lentamente, sin hacer ruido. Sostuvo el cuaderno contra su pecho, como si llevara algo sagrado. Entró en el jardín en espiral y notó, por primera vez, que la luz de la mañana incidía de una manera específica en ciertos puntos del círculo de flores. El sol iluminó con precisión algunas piedras, mientras otras permanecieron en sombra. Eso no podría ser una coincidencia. Anotaba los tiempos, marcaba las sombras con pequeñas piedras y dibujaba todo. Era como si todo el jardín fuera un reloj de sol codificado, alineado con lo que estaba escrito en ese papel antiguo. Ella estaba convencida. Había un mensaje grabado allí, esperando ser descifrado. Más tarde, mientras los adultos realizaban sus trabajos de campo sin notar su ausencia, Alma decidió seguir los símbolos tallados que había identificado en los días anteriores. Cogió una vieja linterna del garaje, ató el cuaderno con una goma elástica y caminó sola por el sendero lateral que comenzaba detrás del invernadero. El bosque era denso y las ramas le arañaban los brazos, pero no se detuvo. Contó sus pasos, anotó cada intersección y marcó con tiza los troncos de los árboles que ya había pasado. Todo estaba calculado, metódico, como mejor funcionaba su cerebro. Después de casi media hora de caminata, se encontró con un pequeño muro de piedra cubierto de musgo. En el centro, una placa de hierro casi legible tenía solo 2 letras, MV. Tocó la piedra con los dedos, sintiendo la fresca humedad contra su piel. No había ningún miedo. Había una extraña sensación de que, de algún modo, todo esto había sido hecho para ella, como si estuviera encontrando algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Detrás del muro de piedra, Alma notó que el terreno descendía suavemente y conducía a un pequeño huerto olvidado. Los árboles estaban secos, algunos con ramas retorcidas, otros cubiertos de enredaderas, pero entre todos ellos, uno destacó. Un olivo único y robusto, de tronco grueso y retorcido, hojas plateadas y raíces expuestas como si quisiera contar una historia. Se acercó lentamente, observando cada detalle. El terreno a su alrededor estaba marcado con piedras en forma de cruz y había pequeños trozos de cerámica enterrados entre las raíces. Alma se agachó, limpió con cuidado y encontró inscripciones desgastadas. Palabras en español, otra vez. Sacó su cuaderno y dibujó todo, comparando los patrones con lo que ya había visto en el jardín en Min Sentencing. Espiral. Las conexiones estaban claras para ella. El jardín, los dibujos, las tallas y ese olivo formaban un todo. Era el centro de algo más grande, un secreto vivo. Pasó horas allí, como si el tiempo se hubiera detenido. Toqué las hojas, olí los aromas, cerré los ojos y traté de escuchar. Desde pequeña aprendí que las plantas también hablan, aunque no de la forma que los adultos esperan. Hablan a través de detalles, a través de ciclos, a través de olores, a través de reacciones a la luz. Y aquel olivo, aquella memoria de Valencia, como empezó a llamarlo mentalmente, decía más de lo que nadie en la casa había dicho hasta entonces. Era como si todo el pasado estuviera allí, debajo de esas raíces. Un pasado que nadie quería ver, pero que seguía gritando en silencio. Ella sabía que si alguien decidía destruir ese lugar, se llevaría consigo toda una historia que aún no había sido contada. Y esta vez, ella no iba a permitir que la pisotearan.
aunque nadie le creyera, aunque dijeran que solo era una niña rara. Ella iba a demostrar que todo era real. A última hora de la tarde, cuando regresaba del huerto, Alma oyó voces cerca de la entrada de la casa. Se detuvo detrás de un viejo arbusto de lavanda y observó sin ser vista. 3 hombres de traje hablaban con su tío abuelo, señalando papeles y haciendo amplios gestos con las manos. Uno de ellos, con el pelo peinado hacia atrás y zapatos demasiado brillantes para el suelo de tierra, sostenía un portapapeles con fotografías de edificios modernos. No entendió todo, pero escuchó palabras como condominio, venta y uso de terreno. Sintió una opresión en el estómago. Cuando los hombres subieron al camión y desaparecieron por el camino, el tío abuelo encendió un cigarrillo y se quedó allí, mirando fijamente a la distancia. Alma comprendió que algo estaba por cambiar. Y rápido, regresó a su habitación con el corazón acelerado. Si ese lugar se vendiera, todo lo que había descubierto se borraría, como si nunca hubiera existido. Esa noche, Alma no durmió. Se sentó en el suelo del dormitorio y extendió los dibujos sobre el colchón. El jardín, los símbolos, el mapa de sombras, la foto del olivo antiguo, todo estaba allí, conectado. Tomó una hoja de papel en blanco y comenzó a dibujar una especie de mandala con todos los elementos juntos. En el centro dibujó el olivo. Por todas partes, los senderos, los códigos, los puntos de luz y sombra. Era como si intentara coser el recuerdo del lugar con sus propias manos. Y en el fondo, sabía que nadie escucharía a una niña de 10 años con un comportamiento extraño. Pero también sabía que las plantas no mienten, que los estándares no mienten y que, aunque el mundo no la escuchara, había verdad allí, una verdad viva. Y ella solo necesitaba una manera de hacer que los demás vieran lo que ella veía. A la mañana siguiente, Alma se armó de valor para mostrarle su cuaderno a la única persona de la casa que no la había ignorado por completo. La cocinera, una mujer bajita y reservada llamada señora Dahlia. Tomó la hoja de papel con el dibujo del olivo y señaló los otros mapas que había hecho. La mujer frunció el ceño, sin comprender del todo, pero reconoció algo. Tomó la imagen con cuidado, la observó unos segundos y murmuró: «Ese árbol, ya lo he visto. Era sagrado para tu abuelo». Alma simplemente asintió. No dijo nada, pero por dentro sintió una chispa de esperanza. La señora Dahlia llamó a su tío abuelo y con mucho tacto le contó lo que había encontrado la niña. Se rió burlonamente como si fuera simplemente otro viaje en su cabeza. Pero cuando el cocinero mencionó el nombre Memoria de Valencia, su expresión cambió. Por un segundo, pareció serio. Luego simplemente dijo: «Esa historia es demasiado vieja y no cambiará nada». Pero Alma sabía que podía cambiarlo todo. Ella solo necesitaba una oportunidad. Esperó el momento oportuno. Cogió una vieja mochila y la llenó de dibujos, un cuaderno, algunas hojas recogidas del olivar y una vieja foto de Mindodice, la plantación. Le pidió a la señora Dahlia que la llevara a la ciudad a la mañana siguiente, diciendo que necesitaba ir a la biblioteca. Pero su plan era diferente. Había leído en un periódico viejo en la cocina sobre una feria de ciencias que se llevaría a cabo en un centro comunitario local, con la asistencia de investigadores y miembros de la prensa. No sabía exactamente cómo funcionaba, pero estaba seguro de que si mostraba lo que había encontrado, alguien lo escucharía. Preparé todo la noche anterior. Dibujos numerados, páginas plastificadas, leyendas cuidadosamente escritas. No se trataba solo de salvar un árbol, se trataba de demostrar de una vez por todas que su mente no era un error, era un mapa. En la mañana de la feria, Alma se despertó con mariposas en el estómago, que no eran solo nervios. Era miedo de ser ignorado nuevamente. El viaje hacia la ciudad fue silencioso. La señora Dahlia conducía en silencio,
pero de vez en cuando miraba por el espejo retrovisor con una expresión diferente, como si supiera que estaba ayudando con algo importante, aunque no entendiera todo. Cuando llegaron al centro comunitario, Alma salió del auto con su mochila fuertemente apretada contra su cuerpo. El lugar era ruidoso, lleno de gente hablando en voz alta, bancos con carteles coloridos, adolescentes explicando proyectos de robótica y adultos fingiendo interés. Buscó un rincón vacío, encontró una mesa olvidada al fondo y comenzó a organizar sus materiales con calma. Extendió los dibujos, colocó las hojas secas con etiquetas, colocó la foto del olivo en el centro y escribió en letras grandes: Memoria de Valencia, un árbol que lleva una historia. Durante la primera hora, nadie se detuvo. La gente pasaba de largo sin percatarse de aquella chica de rostro cerrado y cabello atado, con una goma suelta. Algunos miraron hacia un lado, como si estuviera allí por error, pero Alma no se desanimó. Se quedó allí, mirando los mapas, como si su cuerpo estuviera sosteniendo las piezas de un rompecabezas a punto de ser armado. Fue entonces cuando se acercó un hombre con gafas colgando del cuello y una placa de investigador. Observó todo en silencio, cogió una de las hojas, analizó la simetría del jardín diseñado y preguntó en voz baja: ¿Dónde viste esto? Alma señaló el cuaderno y el mapa de la granja. Los ojos del hombre se abrieron, sacó su celular del bolsillo y comenzó a tomar fotografías. Poco después, llegó otro investigador y luego un periodista local. En menos de media hora, la mesa previamente vacía se convirtió en el centro de atención, y nadie le preguntó si ya hablaba bien. Solo querían entender lo que ella había descubierto. A medida que más gente se acercaba a la mesa, Alma permanecía inmóvil, con las manos tras la espalda, como intentando no desaparecer. Uno de los científicos, doctor en botánica según su insignia, pidió tomar una muestra de las hojas para analizarlas. Ella se lo entregó sin dudarlo, pues ya había guardado un poco más en el fondo de su mochila. La periodista comenzó a filmar con su celular, preguntando cosas simples como su nombre y edad. Alma respondió lentamente, en voz baja, evitando el contacto visual, pero con firmeza. Cuando mostraron la foto antigua del olivo y la compararon con el árbol de la finca, los expertos comenzaron a susurrar entre ellos. Uno de ellos confirmó que ese tipo específico de olivo no existía en suelo americano desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Otro comentó que la estructura de los jardines en espiral recordaba a las plantaciones tradicionales del campo español. Fue como si finalmente alguien estuviera escuchando lo que ella había estado intentando decir durante días. Y eso hizo que su pecho se sintiera cálido, por primera vez en mucho tiempo. Una mujer más joven, probablemente estudiante, elogió sinceramente los dibujos. Dijo que nunca había visto a un niño con tanta precisión en la organización botánica y preguntó dónde había aprendido eso. Alma simplemente respondió, observando, y no era ninguna exageración. Todo lo que sabía provenía de la observación, de la repetición de patrones, de pasar tiempo a solas con las plantas. Nunca hubo una clase sobre eso, nadie lo explicó nunca, pero su mente conectó lo que otros ignoraron. El evento fue disminuyendo poco a poco, pero los investigadores anotaron sus datos de contacto, tomaron fotografías del cuaderno y pidieron visitar la granja. Cuando la señora Dalia vino a recogerla, encontró a Alma sentada en el mismo rincón que antes, pero con los ojos iluminados de forma diferente. Ella no sonrió, no era alguien que sonriera sin motivo, pero abrazó su mochila con fuerza. Por primera vez, alguien le había creído sin que ella tuviera que gritar para pedirlo. El viaje de regreso a la granja fue silencioso, pero esta vez el silencio no era pesado. Estaba lleno, como si cada minuto dentro del coche
estuviera siendo procesado cuidadosamente dentro de la cabeza de Alma. Ella miró atentamente por la ventana, observando los árboles pasar rápidamente, preguntándose si otros lugares del mundo también escondían historias como esa. Cuando llegaron, el tío abuelo estaba sentado en el porche, jugando con algunas cuerdas viejas. Él apenas miró en su dirección, pero la señora Dahlia se acercó a él y con un tono firme que Alma nunca había oído antes, le contó lo que había sucedido en la feria. Dijo que los científicos estaban interesados, que tomaron fotografías, que querían visitar. El hombre frunció el ceño, maldijo en voz baja y permaneció en silencio durante un rato. Luego se levantó lentamente, entró en la casa sin decir palabra y cerró la puerta de golpe. Alma se quedó parada en el borde del jardín, sin estar segura de si esto era bueno o malo, pero sintió que algo había empezado a moverse. Temprano al día siguiente, llegaron 2 automóviles con placas de la Universidad Estatal. Los investigadores descendieron con cámaras, instrumentos y maletines. El tío abuelo observaba todo con sospecha, pero no lo detuvo. Alma los condujo al jardín en espiral, luego al muro de piedra y finalmente al olivar. Los científicos quedaron asombrados por la condición del árbol. Midieron el tronco, recolectaron muestras de suelo y tomaron docenas de fotografías. Uno de ellos, el más antiguo, afirmaba que el olivo era probablemente descendiente directo de una línea cultivada por familias republicanas durante la Guerra Civil Española, una línea considerada extinta fuera de Europa. La noticia causó revuelo. El periodista local regresó con un equipo más grande y esta vez Alma tuvo que responder preguntas frente a una cámara real. Ella estaba nerviosa, pero respondió lo que sabía con calma. Cada frase era un paso fuera del silencio y cada respuesta parecía ser escuchada con un respeto que nunca antes había experimentado. Esa noche, el artículo apareció en un sitio web regional con el titular «Niña de 10 años descubre un árbol histórico y moviliza a científicos en Virginia». Mostraba a Alma con el cuaderno en su regazo, sentada junto al olivo, con la mirada fija en algún punto fuera de cámara. Ella no sonrió ni levantó la cabeza, pero había allí una fuerza extraña y serena que nadie más parecía capaz de explicar. El artículo citaba el nombre del árbol, hablaba de sus orígenes españoles y mencionaba que la zona podría convertirse en un sitio de patrimonio histórico natural. Cuando el artículo se compartió en otras redes, más personas comenzaron a comentar. Algunos dudaron, como siempre. Dijeron que era una exageración, que los investigadores deberían haber descubierto todo. Pero otros se sintieron conmovidos. Personas de lugares lejanos escribieron elogiando a la niña que no hablaba mucho, pero veía lo que nadie más podía ver. Alma no leyó todos los comentarios, pero escuchó a la señora Dahlia leer algunos en voz alta. Ella no dijo nada, solo escribió en su cuaderno: «Cuando nadie escucha, las raíces hablan». 2 días después, un representante del desarrollador regresó a la granja. Llegó con una actitud diferente, más cauteloso, menos confiado. Dijo que podría ser interesante negociar una nueva propuesta, pero esta vez el tío abuelo no respondió con desdén. Mostró el cuaderno de Alma, los informes impresos, los informes de los científicos y simplemente dijo: «La propiedad ahora tiene un valor que su dinero no puede comprar». El hombre se fue sin llevarse nada y por primera vez Alma sintió que había ganado. No como alguien que gana, sino como alguien que sobrevive al borrado. Ese árbol, ese jardín, esa tierra, todo estaba ahora protegido, no por la fuerza, sino por la memoria. Y la memoria, ella lo sabía, era una forma de resistencia. Aunque el mundo intentara destrozarlo todo, lo que tenía su raíz en el silencio era más fuerte que cualquier discurso vacío. La semana siguiente,
Alma recibió la visita de un profesor de historia de la universidad que había leído sobre el caso y quería comprender mejor la conexión entre la granja y la Guerra Civil Española. Traje libros, mapas viejos y una carpeta con fotografías descoloridas. Se sentaron bajo la sombra del olivo y por primera vez alguien trató a Alma como un igual. La mujer no habló con condescendencia ni utilizó ese tono exagerado que los adultos suelen utilizar con los niños. Ella realmente preguntó, realmente escuché, y Alma, por primera vez, explicó todo en detalle, desde los grabados en la barandilla hasta la posición de las sombras en el jardín en espiral. Mostró cómo los dibujos del invernadero coincidían con los mapas de la antigua finca de Valencia y cómo las fechas coincidían con registros históricos de familias que huyeron de la guerra con semillas escondidas en su equipaje. El profesor permaneció en silencio durante un largo rato, simplemente tomando notas. Y al final dijo, «Salvaste una historia que se habría perdido para siempre». A partir de ese día, el ambiente en la granja cambió. Su tío abuelo no se había vuelto más cariñoso, pero empezó a observarla con una expresión diferente, algo entre respeto y sorpresa. Dejó de quejarse cuando ella desapareció durante horas entre las plantas, y aún sin decir nada directamente, empezó a cuidar más la zona alrededor del olivo. Cortó el césped, reforzó la valla e incluso colgó un cartel improvisado con el nombre Memoria de Valencia. La señora Dalia comenzó a preparar los platos favoritos de Alma, incluso sin que ella se lo pidiera, y dejó pequeñas notas con palabras amables en la puerta de su dormitorio. Alma no hablaba mucho más que antes, pero su mundo ahora tenía una temperatura diferente. Todavía estaba tranquilo, pero ya no hacía frío. Era el tipo de silencio que protege, que nutre, un silencio de pertenencia y ya no de exclusión. Por primera vez, no tuvo que esconderse para ser escuchada. Una tarde, unas semanas después de la feria, un equipo de un instituto de preservación histórica apareció con cámaras, drones y micrófonos. Querían documentarlo. En todo, el olivo, el diario ancestral, los dibujos de Alma, el camino hacia el muro de piedra. Ella observaba todo con la calma de quien ya conocía cada centímetro de ese territorio. Cuando le pidieron entrevistarla, ella dudó. No le gustaba ser el centro de atención ni dar explicaciones, pero él aceptó, con la condición de que pudiera mostrar sus dibujos en lugar de hablar todo el tiempo. El equipo aceptó. En la grabación, señaló los detalles con el dedo, explicó los patrones de plantación, las repeticiones de formas y los comparó con los mapas que había copiado. La cámara capturó más que solo su voz. Capturó la forma en que sus ojos veían el mundo. No se trataba de lo que dijo, sino de lo que vio. Y ver era lo que mejor hacía. En los días siguientes, la historia se emitió en un programa educativo nacional. Profesores de diversas partes del país comenzaron a mencionar el caso en las aulas. Algunas escuelas realizaron actividades sobre plantas históricas y mapas botánicos. Alma se convirtió en un referente sin quererlo. No la invitaron a dar conferencias ni a recibir premios en ceremonias, pero empezó a recibir cartas. Los niños que también se sentían diferentes escribieron diciendo que querían aprender a ver el mundo como ella. Algunos dijeron que también les gustaban más las plantas que las personas. Otros dijeron que se sentían solos en la escuela, pero ahora sabían que eso no era un problema. Alma leyó todo atentamente y respondió con dibujos sencillos y palabras cortas. Él nunca fue de los que hablaban demasiado, pero sus respuestas estaban llenas de intención, como todo lo que hizo, y de alguna manera, sin haberlo planeado jamás, se convirtió en un tipo raro de guía, alguien que guía a otros en silencio. El tiempo transcurría lentamente en aquella granja, como si los días estuvieran hechos para durar un poco más. Alma siguió su rutina entre dibujos, cuadernos y paseos solitarios
por los senderos ocultos de la tierra. Pero ahora, cada vez que se acercaba al olivar, encontraba pequeñas cosas nuevas. Flores plantadas por alguien, una valla reforzada, incluso un nuevo cartel con un código QR para que los visitantes lo escanearan y conocieran su historia. Ella no comentó nada, pero se dio cuenta de todo. Sabía que ya no tenía que protegerlo sola. La finca, antes silenciosa y olvidada, empezó a recibir visitas guiadas, alumnos curiosos e incluso familias enteras que querían ver el árbol de la niña que escuchaba las plantas. Algunos esperaban encontrar a un niño sonriente contando chistes. Quedaron un poco decepcionados al ver a aquella muchacha tranquila, sentada con las rodillas juntas, dibujando en silencio. Pero solo tenían que escuchar las explicaciones de los guías o ver sus mapas para comprender que la verdadera brillantez no estaba en las palabras. Fue exacto. Una mañana, Alma recibió un paquete con remitente desde España. Era un sobre grueso, con sellos viejos y olor a papel almacenado durante décadas. Dentro había una copia restaurada de un diario escrito por una mujer llamada Lucia, que había sido responsable de preservar los olivares originales de Finca de Valencia antes de que la guerra la obligara a exiliarse. El diario tenía detalles sobre cómo esconder semillas, cómo engañar a los soldados, cómo recrear jardines sin dejar rastros visibles. Y allí, en medio de las páginas, había un boceto idéntico al jardín en espiral de la granja. Fue la prueba definitiva de que no fue una coincidencia. Alma sostuvo el diario con ambas manos durante largos minutos. No lloró ni sonrió. Él simplemente apoyó la frente sobre el papel, como si le agradeciera en silencio. En ese momento comprendió que no estaba sola. Nunca lo fue. Ella era el siguiente eslabón de una cadena silenciosa que atravesaba el tiempo. Tras la llegada del diario, comenzó una nueva etapa para Alma. La universidad solicitó permiso para escanear sus cuadernos e integrarlos en un proyecto de preservación botánica digital. Crearon una plataforma interactiva donde cualquiera podía navegar por los mapas que ella había dibujado a mano, ver los ciclos de las plantas de la granja y comprender la lógica de los símbolos dispersos por los edificios. Le dieron su nombre a la interfaz, Soul System. Esto no la conmovió ni mostró ningún orgullo, pero comenzó a actualizar sus dibujos con aún más cuidado, como si supiera que ahora otras personas dependían de la forma en que ella organizaba el mundo. No se trataba de ser reconocido, se trataba de garantizar que la historia nunca volviera a quedar enterrada, y ella sabía hacerlo como nadie. Alma no dio entrevistas ni buscó un escenario, pero su obra, poco a poco, se fue difundiendo sin que ella tuviera que alzar la voz. Aún así, no todo fue color de rosa. Con el aumento de la visibilidad, también llegaron los escépticos. Algunos dijeron que todo era una exageración, que un niño no habría podido hacer tanto solo. Otros insinuaron que los investigadores habían utilizado su imagen para llamar la atención. Alma sabía que esto iba a pasar. Desde pequeña aprendió que cuando el mundo no entiende algo, intenta deslegitimarlo. Ella no respondió a las críticas, no se defendió en público. Seguía haciendo lo que sabía: observar, organizar, escuchar las plantas. A veces escribía frases cortas en mi cuaderno como: no lo ven, pero eso no lo borra. O la memoria no necesita ser aprobada para existir. Eran notas que nadie leía, pero que le servían para recordar que el valor de las cosas no depende de la aceptación de los demás. El mundo podría seguir intentando etiquetar, disminuir o distorsionar, pero en su interior había raíces profundas que no se movía con cualquier viento. Un sábado por la mañana, mientras regaba las plantas alrededor del jardín en espiral, Alma fue sorprendida por un visitante inesperado. Su madre, a quien no veía desde hacía meses,
apareció en la entrada de la granja con una mirada mezclada con culpa y miedo. Ella era más delgada, llevaba el pelo atado de forma desordenada y sostenía una pequeña bolsa como si no supiera si se quedaría allí mucho tiempo. Alma se quedó congelada por unos segundos. Él no corrió, no preguntó nada. Él simplemente la observaba, como quien mide la temperatura de un lugar antes de entrar. La madre intentó sonreír, pero tenía los ojos llorosos. Él simplemente dijo: «Escuché lo que hiciste y vine a verlo con mis propios ojos». La niña asintió, se dio la espalda y comenzó a caminar lentamente hacia el olivar. Sin decir palabra, la mujer la siguió. Caminaron juntos, en silencio, como si el camino entre ellos se reconstruyera paso a paso. Cuando llegaron al olivar, Alma apoyó la mano en el tronco y esperó. La madre se acercó lentamente, miró a su alrededor, vio los dibujos colgados, la placa metálica con el nombre del árbol y el mural con fotos antiguas de Finca de Valencia. Permaneció en silencio durante unos minutos. Luego se sentó en el borde de la valla de madera. Se quitó los zapatos y miró a su hija. Dijo que no sabía qué decir. Ella pensó que necesitaba tomarse un descanso, pero ahora se dio cuenta de que había dejado a su hija sola en el momento equivocado. Alma no respondió. Sacó una hoja de papel de su mochila, dibujó una rama de olivo y se la entregó a su madre. Fue su manera de decir que entendía y que tal vez perdonaba. La mujer sostuvo el papel con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo muy frágil, y lloró allí mismo, sentada en el suelo de tierra, como quien se da cuenta demasiado tarde del valor de las raíces que intentó podar. En los días siguientes, la presencia de la madre trajo una tensión silenciosa pero soportable a la granja. Ella no intentó retomar lo que había dejado, ni forzó la intimidad. Observé desde lejos, ayudé en la cocina y acompañé a las visitas cuando pude. Parecía comprender que Alma había construido allí un mundo propio, un espacio que ya no estaba vacío ni era temporal. La muchacha conservaba intactas sus costumbres. Seguía dibujando. En cada mañana seguía cartografiando la luz del jardín. Seguía pasando largos minutos apoyada en el olivo como si escuchara un lenguaje secreto. Pero, poco a poco, comenzó a aceptar la presencia de su madre en sus rituales. Una tarde le dejó regar las plantas del lado opuesto al que él siempre cuidaba. El otro día me dejó ayudarle a plastificar los dibujos para el archivo digital. Eran pequeños gestos, casi imperceptibles, pero significaban mucho para Alma. Era como si estuviera probando el suelo para ver si aún era posible florecer allí. Fue durante este periodo que llegó una carta de España, firmada por una mujer llamada Marta, nieta de Lucia, la autora del diario ancestral. La carta iba acompañada de fotografías de la antigua granja, registros de semillas conservadas y una invitación oficial. Querían que Alma visitara el lugar original donde todo comenzó. El viaje sería financiado por un proyecto de intercambio histórico y podría llevar a alguien con ella. Cuando le mostró la carta a su madre, los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Ella preguntó si podía acompañarla. Alma pensó unos segundos, miró la aceituna, luego el cuaderno y asintió. No fue un sí entusiasta, fue un sí consciente y sereno, como todo lo que salió de ella. Fue una oportunidad de reconectar no solo los puntos del pasado, sino también los vínculos que se habían perdido entre madre e hija, como ramas rotas que, si se cuidan con tiempo y paciencia, aún pueden dar fruto. El viaje a España fue largo, lleno de escalas y ruidos desconocidos, pero Alma no mostró ningún miedo. Pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana del avión, dibujando las nubes y las líneas del cielo como si fueran parte de un nuevo mapa a descifrar. La madre, por su parte, respetó el silencio. No hizo demasiadas preguntas, no interrumpió.
Cuando llegaron al pequeño pueblo donde se encontraba la antigua granja, fueron recibidos por Marta con un cálido abrazo y ojos llorosos. Al principio parecía demasiado emocionada para hablar, así que los condujo a ambos por un camino de piedra que conducía a un jardín, o lo que quedaba de uno. Una parte del espacio fue preservada, otra parte fue tragada por el tiempo, pero en el centro, como un recuerdo tenaz, había un olivar muy parecido al de la granja de Virginia. Alma se detuvo, miró fijamente el árbol y colocó la palma de la mano contra el tronco. Fue como redescubrir una parte olvidada de sí misma. Durante la semana que pasaron allí, Alma pudo explorar el lugar libremente. Visitó los antiguos archivos de la familia, catalogó fragmentos botánicos y registró dibujos de las estructuras sobrevivientes. Habló poco, pero lo escribió todo. El equipo español quedó impresionado con la precisión de sus registros y ofreció un pequeño espacio dentro del museo local para exhibir sus cuadernos digitalizados. En el acto de presentación, Alma se situó delante de un cartel con la inscripción Jardines de la Memoria, junto a mapas y fotografías de los olivares. Él no habló, simplemente señaló un extracto del diario de Lucia enmarcado en la pared. La frase decía: «Las raíces hablan a quien sabe escuchar». Eso fue suficiente. Al final, mientras todos aplaudían en silencio, Alma miró a su madre, que ahora sonreía con los ojos. Sin culpa, sin prisa, solo con orgullo. Por primera vez estaban en la misma página. De regreso en Virginia, la granja ya no era la misma, y Alma tampoco. El lugar aún conservaba su tierra roja, sus largos días y tardes llenas del ruido de las cigarras, pero ahora había señalización, visitas programadas y una pequeña sala transformada en centro de interpretación botánica. Alma consiguió allí un espacio permanente, con una mesa de madera clara, una lámpara de brazo articulado y un estante solo para sus nuevos cuadernos. Ella todavía prefería trabajar sola, pero de vez en cuando aceptaba la compañía de niños curiosos que venían a preguntar por el jardín en espiral o el olivo milenario. La madre permaneció cerca, ocupándose de la administración junto a la señora Dahlia, pero respetando el silencio de su hija. Era como si hubiera aprendido a bailar al ritmo de Alma, que no era rápido ni predecible, pero era auténtico, y en ese nuevo ritmo todo empezó a florecer más honestamente. Una mañana, un niño de 8 años con dificultades del habla se sentó a su lado durante un taller. Dibujó en silencio, copiando la forma de las hojas que ella le mostró. En un momento dado, empujó el papel hacia ella con una sonrisa tímida. Era un boceto torcido, pero tenía el mismo patrón repetido que ella usaba. Alma miró al niño a los ojos, sacó su propio cuaderno y dibujó el mismo patrón con pequeños ajustes, uno al lado del otro. No dijeron ni una palabra, pero en ese gesto se creó un vínculo que no necesitaba traducción. Y fue entonces cuando comprendió, quizás con más claridad que nunca, que su don no era solo ver lo que otros no podían ver. Era traducir un mundo silencioso para aquellos que, como ella, también habían sido ignorados. Y eso no lo enseñaron en la escuela, ni a nadie le pidieron aplausos. Esto fue compartido, en silencio, con raíces. Ese mismo día, mientras organizaba unas ramas secas en el invernadero, Alma encontró un sobre olvidado dentro de uno de los viejos cajones de su abuelo. El papel ya estaba amarillento, con signos de humedad y tinta descolorida, pero aún legible. Era una carta manuscrita, fechada en 1965, en la que describía con detalle su plan de reconstruir en América una réplica de la finca de su familia en España. Habló del anhelo, del miedo a olvidar las historias de la infancia y de la esperanza de que algún descendiente, quizás con ojos más atentos que los míos, reconozca lo que intenté sembrar. Alma leyó y releyó ese pasaje más de 5 veces.
Su pecho se llenó de una emoción diferente, una que no era tristeza ni euforia, era una especie de confirmación, como si una voz antigua le dijera que había hecho exactamente lo que tenía que hacer. No por casualidad, no por suerte, sino por una conexión real con algo que comenzó mucho antes de que ella naciera. Mostró la carta a su madre y a la señora Dahlia, quienes la leyeron en silencio y luego se miraron visiblemente conmovidas. Decidieron juntos enmarcar el texto y colocarlo a la entrada del invernadero, junto a la primera hoja que dibujó Alma al llegar allí. Los visitantes comenzaron a tomar fotografías y publicarlas en las redes sociales, y el lugar se convirtió en un punto de referencia para educadores, investigadores y personas autistas que se vieron reflejados en la niña de los ojos vigilantes. Alma continuó con su rutina, casi igual. Todavía prefería las últimas horas de la tarde, los sonidos apagados del invernadero, el olor de la tierra húmeda. Pero había algo nuevo en todo esto. Ahora ella sabía que pertenecía allí. Quién era, al mismo tiempo, tutor y heredero. Y que sus raíces no estaban solo en su sangre o su apellido, sino en todo lo que tuvo el coraje de escuchar cuando el mundo solo ofrecía silencio. Con el tiempo, la historia de Alma comenzó a aparecer en materiales escolares, podcasts educativos y eventos sobre inclusión y neurodiversidad. Pero lo que más llamó la atención no fue solo el descubrimiento botánico o el origen histórico de la aceituna. Así fue como sucedió todo, sin campañas, sin grandes planes, sin discursos ensayados. Fue una historia que creció como crece una planta, poco a poco, en silencio, alrededor de las rocas y resistiendo a los elementos. Algunos padres llevaron a sus hijos a la granja solo para demostrar que una mente diferente puede ver el mundo de una manera que nadie más lo hace. Otros se marcharon emocionados, diciendo que ahora entendían mejor a sus propios hijos. A Alma eso no le importó. Continuó su vida como siempre, entre cuadernos, raíces, hojas y patrones. Pero cada vez que alguien dejaba una nota o un dibujo en la caja de madera junto al olivo, ella lo leía y los guardó a todos. Una de esas notas era de una niña de 9 años llamada Isabel, quien escribió con letra temblorosa: «A mí tampoco me gusta hablar mucho, pero me gustan los árboles. ¿Crees que es suficiente?». Alma leyó esa frase durante horas, sosteniendo el papel como si fuera de cristal. Al día siguiente, respondió con un sobre sencillo que contenía el dibujo de un árbol con 2 troncos entrelazados y la frase: «Sí, los árboles tampoco hablan, pero viven más que nosotros». Isabel respondió semanas después con una hoja seca pegada a un trozo de papel, doblado por la mitad, y un «gracias» escrito debajo. Y así fue como Alma, sin salir de la finca, comenzó a tejer una red de pequeñas correspondencias. No eran cartas comunes y corrientes, eran vínculos silenciosos, construidos entre personas que siempre habían sido dejadas de lado porque no encajaban en el ritmo acelerado del mundo. Fue como plantar cosas en tierra seca y esperar, con calma, que cada una floreciera a su debido tiempo. Una noche, durante una tormenta inesperada, un rayo cayó del invernadero y destruyó parte del techo. El ruido era tan fuerte que despertó a todos en la casa. Al llegar al lugar, encontraron vidrios rotos, jarrones rotos y plantas volcadas en el suelo. Alma se quedó en la puerta unos segundos, mirando los daños. Sus dibujos estaban mojados, algunos rotos, otros cubiertos de suciedad. La madre corrió a intentar salvar lo que pudiera. La señora Dahlia encendió faroles y trajo baldes. Pero Alma no lloró. Él no gritó. Se sentó en el suelo, en medio del caos, y comenzó a recoger hoja por hoja, con calma, como si supiera que reconstruir es parte del ciclo. Se quedó allí durante horas, reordenando los papeles, limpiando las plantas con un paño viejo, reagrupándolo todo.
No dijo una palabra en toda la noche, pero sus ojos decían lo que nadie más allí parecía entender: lo que tiene raíces no se pierde con el viento. En los días siguientes, voluntarios de la ciudad aparecieron para ayudar. Algunos trajeron azulejos nuevos, otros donaron materiales o equipos. Un grupo de jóvenes de la universidad llegó con una propuesta de restauración ecológica, ofreciendo ayudar a reconstruir el invernadero de una manera más resiliente. Alma supervisaba todo discretamente, a veces solo asintiendo o señalando dónde debía estar cada cosa. Su cuaderno, aún arrugado y manchado, seguía siendo la principal referencia para reorganizar el espacio. Fue allí donde todos se dieron cuenta, aún con mayor claridad, de que aquella muchacha de voz grave era, en realidad, el eje silencioso de todo. No necesitaba dar órdenes ni levantar la voz. Su conocimiento era tan evidente que nadie lo cuestionaba. Cuando se terminó el nuevo invernadero, más espacioso y con ventanas reforzadas, colgaron un cartel que decía: «Reconstruido por manos que escuchan». Alma sonrió levemente al leerlo y volvió a dibujar como si nada hubiera sido interrumpido. Con el nuevo invernadero en funcionamiento, Alma retomó su rutina aún más intensamente. Comenzó observando plantas que nunca había estudiado antes, probando combinaciones de luz y sombra y dibujando con más profundidad cada cambio que notaba en el crecimiento de las especies. Fue como si la destrucción hubiera provocado una nueva capa de atención en ella. Con cada hoja que brotaba, anotaba la hora, la posición del sol, la humedad del aire. Todo se convirtió en un récord, y los registros se convirtieron en aprendizaje. Ella no lo llamaba investigación, ni se consideraba una científica, pero eso era exactamente lo que estaba haciendo. Los profesores que acudieron a visitar el espacio ya no hablaban de un niño diferente, sino de un especialista, y los visitantes ahora escuchaban en silencio mientras ella señalaba patrones o corregía el nombre de una planta. Fue como si, poco a poco, el mundo finalmente estuviera aprendiendo a respetar aquello que siempre había intentado silenciar. Fue en esta etapa que comenzó a escribir pequeñas observaciones en las esquinas de las páginas de su cuaderno, no solo sobre plantas, sino sobre personas. Hoy, el camarógrafo pisó un macizo de flores y se disculpó mirándome a los ojos. Fue la primera vez que alguien notó el error sin que yo tuviera que señalárselo. Oh, la mujer de la universidad dijo que soy un puente. Me parece bonito, pero no sé si lo soy. Creo que soy una semilla. Estos breves pasajes, escritos entre fechas y medidas, revelaban algo que casi nadie notaba. Alma estaba, poco a poco, comprendiendo también el comportamiento humano. Ella todavía prefería el silencio. Todavía se sentía más segura entre las plantas que entre la gente. Pero ahora observaba las reacciones, las miradas, los gestos, como alguien que empezaba a descifrar una nueva capa del mundo, sin prisas, sin compromiso, solo con la misma atención que siempre tuvo con las raíces y los ciclos. Una tarde nublada, Alma estaba sentada en el suelo del invernadero, dibujando en silencio, cuando escuchó unos pasos ligeros que se acercaban. Fue Isabel, la niña de las cartas, quien finalmente llegó a visitar la granja con sus padres. Ella era más alta, usaba gafas y sostenía un sobre firmemente contra su pecho. Alma se levantó lentamente, la miró a los ojos y sonrió. No la sonrisa abierta que mucha gente espera, sino una sonrisa que solo entienden aquellos que han experimentado el silencio. Los dos se sentaron uno al lado del otro, en el suelo, sin decir nada durante los primeros minutos. Isabel abrió el sobre y mostró un dibujo que había hecho. Era un olivo con unas raíces enormes que atravesaban el papel hasta casi salir de la página. Alma tomó el cuaderno, lo abrió en una página en blanco y comenzó a dibujar sobre ella, completándola con hojas, luz,
y una línea del horizonte. Fue una conversación que no utilizó palabras, y ninguno de los dos los extrañó. Después de eso, Isabel comenzó a escribir con más frecuencia, no solo cartas, sino notas botánicas, registros de lo que plantó en casa, preguntas sobre las sombras y el crecimiento. Alma respondió con bocetos, tablas sencillas y fotografías de las plantas de la granja. La amistad entre ambos creció como todo en ese lugar, orgánicamente, sin estridencias. La madre de Alma notó que algo estaba cambiando en su hija. Ella ya no hablaba, pero se movía de manera diferente. Estaba menos tensa caminando entre los visitantes, más dispuesta a mirarlos a los ojos, más abierta a pequeñas interrupciones, como si algo se hubiera desbloqueado, no por obligación, sino por confianza. Isabel no era común y corriente. Era alguien que hablaba el mismo idioma silencioso y por eso bastaba con estar allí. Alma entendió que las conexiones reales no requieren esfuerzo forzado. Ocurren cuando se respeta la escucha. Y en ese rincón del mundo que aprendió a abrazar el silencio, el vínculo entre ellos floreció con la misma fuerza que el olivo ancestral. Con la llegada de la primavera, la finca se transformó en un espectáculo de colores y texturas. Las visitas aumentaron, al igual que las solicitudes de conferencias y eventos educativos. Pero Alma mantuvo su rutina intacta. Todavía me despertaba temprano, todavía dibujaba antes de hacer cualquier otra cosa y todavía me esforzaba por cuidar personalmente el jardín en espiral. Fue allí donde se sintió más completa. Un día, durante la visita de un grupo escolar, una profesora intentó interrumpir a Alma para explicarle lo que debía haber querido decir sobre los patrones botánicos. Pero antes de que pudiera terminar la frase, una niña levantó la mano y dijo: «Creo que ya lo explicó, solo que no lo viste». El grupo se quedó en silencio. Alma continuó dibujando como si no hubiera escuchado, pero en el fondo sentía algo diferente. No era orgullo, fue un alivio. Los niños ya comprendían lo que a los adultos les llevó años ver, que hay muchas maneras de comunicarse y que todas ellas importan. Unos meses más tarde, la universidad anunció que transformaría la finca en un centro permanente de investigación y educación botánica, con el jardín en espiral como pieza central y el olivo, memoria de Valencia, como símbolo del proyecto. El nombre oficial del centro sería Fundación Alma de Raíces Vivas. Cuando anunciaron esto, Alma estaba sentada bajo el olivo, catalogando la floración de una nueva especie que había plantado meses antes. Escuchó aplausos a lo lejos, el sonido de voces que celebraban, pero no se levantó. Sacó su cuaderno, dibujó la planta recién nacida y escribió junto a ella: «Algunas cosas solo crecen cuando nadie las mira». Su madre apareció unos minutos después, se sentó a su lado y permaneció en silencio. No necesitaban hablar. Ambos sabían lo que significaba ese momento. No se trataba de reconocimiento público, se trataba de permanencia. Sobre saber que, incluso si todo cambiara un día, algo verdadero permanecería arraigado en esa tierra y dentro de ellos. A la mañana siguiente del anuncio, Alma caminó sola hasta el borde de la finca, donde la vegetación era más alta y los senderos menos mantenidos. Era un lugar que casi nadie visitaba, pero que a ella le gustaba explorar de vez en cuando. Ese día solo llevaba una hoja de papel en blanco y un lápiz afilado. Se detuvo frente a un árbol retorcido, apoyó la espalda contra el tronco y cerró los ojos. Él respiró profundamente. La brisa era ligera. El sonido de los pájaros llenaba el aire y el olor a hierba mojada le recordaba los primeros días que pasó allí, todavía confundida, todavía tratando de entender dónde pisaba. Ahora, todo parecía diferente, no porque el mundo hubiera cambiado de repente, sino porque ella había aprendido a ocupar su espacio, sin forzar, sin pedir permiso.
Y fue precisamente allí, en aquel lugar olvidado al fondo de la granja, donde comenzó a dibujar un nuevo mapa, no para otros, para ella misma. El nuevo diseño era diferente a los anteriores. No seguía los estándares tradicionales de simetría, ni obedecía las reglas botánicas. Fue más intuitivo. Mezclaba raíces, ramas, líneas de tiempo y en fragmentos de memoria. Era como si estuviera dibujando un diario visual de lo que había vivido desde el día en que la dejaron en la puerta de aquella casa. En cada línea colocó recuerdos: la estufa rota, el cuaderno roto, la primera nota de Isabel, la sombra del olivo al caer la tarde, la mirada de su madre al pedir perdón. Era un mapa emocional, un registro que no pretendía guiar a nadie, pero que contaba exactamente cómo había llegado allí. Cuando terminó, miró el periódico durante largos minutos. No sonreí, no lloré. Simplemente dobló la hoja con cuidado, la guardó en su bolsillo y caminó lentamente hacia casa. Sabía que no necesitaba mostrárselo a nadie. Algunas historias, por más hermosas que sean, están destinadas a vivir en silencio, en lo más profundo de nosotros. En los días siguientes, Alma comenzó a observar a la gente más de cerca que nunca, no con los ojos de quien analiza, sino de quien reconoce. Notó que algunos visitantes caminaban por los jardines tratando de encajar con el silencio, como pidiendo permiso para estar allí. Otros hablaban demasiado, nerviosamente, intentando llenar el espacio que la naturaleza mantenía callado. Y también estaban aquellos, pocos, que simplemente se sentaron y escucharon. Estas fueron las que más le llamaron la atención. Personas que supieron esperar, que entendieron que el valor de un lugar no está solo en lo que ves, sino en lo que sientes cuando te quedas. Alma comenzó a escribir estos encuentros, sin nombres, sin juicios. Escribí cosas como: hoy una niña lloró mirando la sombra del olivo, pero nadie la vio. O un niño se quedó tendido en el suelo mirando al cielo durante 20 minutos. Creo que la oyó. Llegó a creer que había un tipo específico de persona que se conectaba naturalmente con ese espacio. Personas que, como ella, llevaban preguntas sin respuesta, que en algún momento de su vida la habían etiquetado como rara o lenta, quien aprendió a callar porque el mundo no sabe escuchar. Estas personas no dijeron que entendían a Alma, pero se acercaron como si se respetaran, y eso fue suficiente. En uno de sus cuadernos escribió: quien habla mucho no ve las raíces, pero quien se detiene, aunque sea unos segundos, percibe lo invisible. Este tipo de escritura se ha convertido en un hábito. Era su manera de organizar sus sentimientos, como siempre lo hacía. Pero ahora, más que nunca, sabía que no estaba escribiendo solo para sí mismo. Sus notas se convirtieron en un legado. No lo buscara, sino porque todo lo que es verdadero, cuando se cuida con amor, termina quedándose, incluso si nadie lo nota al principio. Un equipo documental internacional visitó una vez la granja. Vinieron con grandes cámaras, drones y micrófonos adheridos a sus ropas. Querían contar la historia de Alma para un especial sobre niños que cambiaron el mundo con gestos silenciosos. Ella no quería aparecer. Ella dejó claro que no quería narrar nada, ni ser entrevistada. La madre intentó convencerla, los investigadores también, pero Alma se negó rotundamente. Solo les permitió filmar el jardín, los dibujos, los invernaderos y, como mucho, sus manos trabajando la tierra. Cuando se emitió el episodio, su imagen no apareció, pero su presencia se sintió en cada toma, en cada frase dicha por quienes la conocieron. El mundo vio lo que ella hizo, pero no la vio a ella. Y quizá por eso mucha gente se conectó, porque la historia dejaba espacio para que el espectador se imaginara allí, como si esa granja fuera también una metáfora de todo lo que es invisible y demasiado precioso para ser explicado. Después de la proyección,
llegaron más cartas. Algunos provenían de niños que no hablaban, otros de adultos que decían que habían pasado su vida tratando de encajar en un mundo demasiado ruidoso. Muchos dijeron cosas como: «Nunca supe que había un lugar para gente así». Alma leía todo con calma, siempre al final de la tarde, cuando la luz era baja y el olivar proyectaba largas sombras sobre la tierra. Ella no les respondió a todas, pero ella guardó cada uno de ellos y anotó las frases que la conmovieron en un cuaderno aparte. Uno de ellos dijo: «No necesitamos hacer ruido para dejar huella». Cuando leyó esto se quedó paralizada por un largo tiempo. Luego se levantó y fue al jardín. Reorganizó 3 piedras que estaban fuera de orden. Nadie vio, nadie se dio cuenta, pero ella sabía que importaba. Era el tipo de detalle que sustentaba todo lo que el resto del mundo llamaba azar. En una tarde bochornosa, de esas en las que el aire parece pesar sobre los hombros, Alma caminaba sola por el jardín cuando vio a un grupo de adolescentes burlándose discretamente de un chico más joven que intentaba organizar las hojas de un macizo de flores. Se reían suavemente, susurraban, fingiendo que no era una mala intención. Alma se detuvo a unos metros de distancia, observando en silencio. El niño se dio cuenta de que lo estaban atacando, pero no reaccionó. Continuó con manos temblorosas, tratando de enderezar las hojas caídas. Eso la afectó. Se acercó al grupo sin decir palabra, tomó una de las hojas y la colocó exactamente donde el niño intentaba hacerlo. Luego miró a los adolescentes con la misma calma de siempre, pero con firmeza. No dijo nada, no era necesario. Se alejaron lentamente, torpemente, tratando de fingir que no entendían. Pero ellos entendieron. El niño se quedó quieto, sin saber qué decir. Alma simplemente asintió y continuó caminando. En ese gesto silencioso, enseñó más que en cualquier clase. La madre observaba la escena desde lejos, apoyada en la barandilla del porche. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no fue hacia su hija. Sabía que no era el momento. Sabía que este era uno de esos momentos que definen quiénes somos y que debe suceder sin público. Más tarde, cuando el cielo oscureció, Alma dejó un dibujo en la puerta del dormitorio de su madre. Era el niño junto a un árbol recién plantado y 3 piedras perfectamente alineadas. A continuación, una breve frase. Hay cosas que arreglamos dentro, sin que nadie las vea. La madre guardaba el papel como si estuviera guardando un trozo de tiempo. Ella comprendió en ese silencio que su hija no solo había aprendido a existir en un mundo que no estaba hecho para ella, sino que también estaba ayudando a otros a hacer lo mismo, ni con palabras, ni con explicaciones, pero con presencia y con gesto. En los meses siguientes, la granja se convirtió en un punto de referencia para investigadores de diversos campos: botánica, pedagogía, neurociencia, historia. Pero no todos vinieron con la misma escucha. Algunos querían estudiar a Alma como si fuera un fenómeno. Intentaron clasificarlo, crear términos para explicar su manera de pensar, encajarlo en teorías. Ella se dio cuenta de esto rápidamente. Él no era grosero, pero se mantenía reservado. Regresé a los parterres, dibujé con más intensidad y evité cualquier interacción forzada. La madre comenzó a filtrar a los visitantes con más cuidado, dejando claro que allí nadie sería tratado como objeto de observación. Era un lugar vivo y Alma era parte de él. No fue ni genialidad ni milagro. Ella era solo una niña que aprendió a escuchar lo que el mundo entero intentaba silenciar. Y cuando los visitantes llegaban humildemente, abría sus cuadernos, les mostraba los mapas y respondía con frases cortas, pero precisas. Fue como decir: si quieres entender, siéntate en el suelo y sígueme. Fue a este ritmo que Alma comenzó a inspirar no solo admiración, sino cambio. Las escuelas de la región han creado jardines sensoriales para niños neurodivergentes.
Los museos han adaptado las exposiciones para incluir formas de comunicación visuales y táctiles. Los educadores comenzaron a estudiar su metodología natural, aunque ella nunca la nombró. Todo esto ocurrió mientras Alma seguía haciendo lo de siempre: observar, dibujar, cuidar. Un día, un periodista le preguntó a la madre cómo describía a su hija. La mujer pensó unos segundos y respondió: ella es la raíz, silenciosa, a veces invisible, pero lo sostiene todo. Esta frase se extendió por todo el país y se convirtió en el título de un reportaje periodístico, una publicación en las redes sociales y un eslogan en una valla publicitaria. Pero a Alma no le importó. Continuó levantándose temprano, lavando sus pinceles en el cubo de siempre, sentado junto al olivo con su cuaderno en el regazo. La vida no había cambiado por la fama, se había profundizado. Como buena tierra, que absorbe todo lo que es verdadero. Una calurosa tarde de verano, Alma encontró un nido caído en medio del jardín. 3 cachorros aún vivos luchaban entre las hojas secas, tratando de sobrevivir al calor y la caída. Ella no lo dudó. Tomó un paño limpio, los colocó cuidadosamente dentro y los llevó a la sombra del olivo. Preparó una caja con paja y gotas de agua y se sentó a su lado, observando en silencio. No hizo ningún ruido y no llamó a nadie. Pasó horas allí, observando los movimientos de los cachorros, registrando los sonidos que hacían y en qué momentos estaban más agitados. Era como si estuviera estudiando un nuevo patrón, solo que esta vez el patrón era la vida frágil, respirando entre sollozos. La madre lo vio desde lejos y se acercó lentamente. Ella preguntó si podía ayudar, y Alma simplemente empujó hacia ella el cuaderno con las instrucciones escritas en él. 3 gotas de agua cada hora, humedecer el paño sin hacer ruido. Era su manera de cuidar, metódicamente, con precisión, con una ternura que no necesitaba palabras. En los días siguientes, los cachorros comenzaron a ganar fuerza. 2 sobrevivieron. Alma los observó con la misma mirada con la que observaba crecer las plantas. Cuando estuvieron lo suficientemente fuertes, colocó la caja debajo de un árbol más alto, cerca de donde había caído el nido, y esperó. Al tercer día apareció un pájaro adulto. Voló en círculos por encima y luego aterrizó cerca. Alma no se movió. Él simplemente observaba con el corazón en calma. El pájaro examinó a los polluelos, picoteó el suelo, tomó a uno de ellos en su pico y salió volando. A última hora de la tarde regresó y cogió el segundo. Alma miró al cielo hasta que el último punto desapareció. Luego sacó su cuaderno y escribió: cuidarlos es prepararlos para su regreso al mundo, aunque queramos abrazarlos. Y el día transcurrió como si nada hubiera pasado. Pero la madre, que lo leyó en secreto, lloró en silencio en su habitación, porque solo ella sabía cuánto había aprendido su hija por sí sola. A finales de ese mes, Alma fue invitada a un evento internacional sobre educación y neurodiversidad. Querían que ella subiera al escenario, recibiera una medalla y participara en un debate con expertos. Ella declinó cortésmente. Dijo que prefería enviar un vídeo con sus dibujos y un texto corto. La organización insistió, pero respetó su decisión. El día del evento, el vídeo fue mostrado en absoluto silencio. Mostraba imágenes de la finca, el jardín espiral, el invernadero, los cuadernos y, al final, una breve narración, escrita por la madre, con el texto de Alma. No todo conocimiento se puede explicar. Algunos se pueden vivir, y cuando se vive escuchando, crece por sí solo. El público se puso de pie para aplaudirlo, no por emoción, sino por respeto. Muchos salieron de allí repensando cómo trataban los silencios de sus estudiantes, hijos, colegas. Alma no asistió. Estaba en la granja, plantando una nueva plántula cerca del muro de piedra. Para ella, el ciclo continuó como siempre. Cuando regresó de plantar, encontró a Isabel sentada en el porche,
sosteniendo un sobre. Fue una invitación para pasar una semana en su casa, en otra ciudad. Alma dudó. Nunca había dormido a la intemperie desde que llegué a la granja. Pero él miró al cielo, luego a su madre y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Viajaba con una pequeña mochila, un cuaderno y 3 lápices afilados. Pasaba sus días dibujando en el patio trasero de Isabel, descubriendo nuevas plantas, observando el ritmo de una casa diferente. No hablaba mucho, pero poco a poco se fue sintiendo como en casa, también allí. Comprendió que podía llevar su silencio a otros lugares sin perder sus raíces, y que las verdaderas amistades no requieren presencia constante, solo espacio para seguir existiendo. Al regresar, dejó una carta para Isabel con una ramita seca pegada al papel y la frase, «Te llevo en las hojas nuevas que aún no han brotado». Era su manera de decir, seguimos juntos, aunque estemos lejos. Con el paso de los años, la rutina en la granja se estabilizó. La Fundación Alma de Raíces Vivas se ha consolidado como una referencia en investigación y apoyo, y la niña que antes era tratada como rara se ha convertido en un símbolo de una nueva forma de escuchar al mundo. Pero para ella, lo más importante era que las plantas siguieran creciendo en silencio. Todavía me despertaba temprano y seguía dibujando en cuadernos que ahora ocupaban 3 estantes enteros. El antiguo olivo se mantenía firme, sus ramas se ensanchaban con cada estación, y el jardín en espiral recibía visitantes constantes. Un día, mientras regaba las plántulas, Alma sintió una ligera molestia en los ojos. Tuvo que parpadear varias veces antes de que su visión se aclarara. No se lo dijo a nadie, pero escribió en su cuaderno, «Hoy las líneas del horizonte parecían más confusas de lo habitual». Fue sutil, pero ella lo sabía. Así como las plantas avisan antes de marchitarse, el cuerpo también habla. Y aprendió a escuchar todo. Meses después, las pruebas confirmaron que estaba perdiendo parte de su visión periférica. No era algo serio todavía, pero era progresivo. La madre lloró. El personal de la fundación intentó ocultar su miedo, pero Alma simplemente escuchó todo y regresó al jardín. No dije que todo estaba bien o que no me importaba. Él simplemente siguió ocupándose de lo que pudo. Comenzó a entrenar sus dedos para reconocer las hojas mediante el tacto. Comenzó a organizar los cuadernos con leyendas en relieve, memorizando el espacio del invernadero con los pies descalzos. Su forma de ver el mundo estaba cambiando y ella no podía resistirse. Adaptado. Era como decir, si ya no veo como antes, oiré de otra manera. Y mientras todos a su alrededor lamentaban lo perdido, ella ya estaba descubriendo todo lo que aún podía florecer. Porque cuando las raíces son fuertes, la oscuridad no da miedo, solo cambia la dirección de la luz. En los meses siguientes, Alma se reinventó silenciosamente. Comenzó a caminar con un pequeño bastón de madera tallado por un artesano local, no por vanidad, sino porque prefería algo natural al plástico o al metal. Aprendió a contar los pasos entre los parterres, a identificar sonidos específicos que producían los vientos al pasar entre las hojas de las distintas especies. Empezó a dibujar menos, pero a escribir más. Sus palabras fueron breves y concisas, como siempre, pero ahora con un peso diferente. Eran mapas emocionales, observaciones que mezclaron sensaciones táctiles, sonidos y recuerdos. En uno de sus cuadernos escribió, «Cuando la vista desaparece, el recuerdo se convierte en un faro». Y con esto continuó su rutina. Algunos visitantes la miraron con lástima, otros con admiración, pero a ella no le importaba ninguno de los dos, porque sabía que su fuerza no estaba en ver, sino en escuchar. Y escuchar era algo que nadie podía quitarle. Isabel todavía estaba presente, escribiendo cartas y enviando pequeños regalos, hojas secas, huellas, semillas. En uno de los mensajes escribió, «Me enseñaste que vivir
Es como plantar en tierra incierta, sin saber si lloverá, pero aún así vale la pena plantar. Alma respondió con un sobre sencillo y una sola frase: vale. Este intercambio, mantenido con sencillez, fue un recordatorio constante de que los verdaderos vínculos resisten al tiempo, a la distancia e incluso a las palabras. La madre, ahora con el pelo gris y la mirada más atenta, manejaba la base con soltura, como si comprendiera que todo ello no surgía del esfuerzo, sino de la escucha. Y aunque el cuerpo de Alma comenzó a mostrar signos de cansancio, su presencia crecía. Los voluntarios dijeron que solo tenerla cerca haría que todo fluyera mejor. Nadie lo podía explicar, pero quienes vivieron con ella lo entendieron. Había algo en ella que organizaba el mundo que la rodeaba, no con reglas, sino con ritmo. Una tarde, un grupo de niños con problemas de audición visitó la granja. Alma ya no podía ver claramente sus rostros, pero podía percibir la energía de cada uno. Les pidió que los condujeran al jardín en espiral, donde se sentaron en círculo a su alrededor. Ese día no había intérprete, pero no sirvió de nada. Alma dibujó en el suelo con sus dedos, guiando las manos de los niños a través de las hojas, las ramas, las texturas. Les hizo percibir el sonido que vibraba en las plantas al tocarlas. Les enseñó a ver el viento a través de las sombras. Los niños rieron, se tumbaron en el suelo y tocaron el olivo con ambas manos, como si saludaran a un viejo amigo. Fue uno de los días más hermosos que he pasado allí. No hubo ningún discurso, no hubo ninguna explicación, pero todos entendieron todo. Y al final, uno de los niños dibujó un árbol con raíces que se convirtieron en mazorcas. Alma sonrió y escribió en su cuaderno: el silencio es un puente. Solo quien no tiene prisa puede cruzarlo. Después de eso, surgió la idea de crear el primer jardín para niños sordos y ciegos de la región. La fundación recaudó fondos, los voluntarios se ofrecieron como voluntarios y los arquitectos adaptaron el espacio. Alma seguía todo con sus manos, sus pies y su oído atento. Eligió cada planta por el tacto, por el olor, por la forma en que reaccionaba al viento. Ninguna elección fue aleatoria, y cuando el jardín estuvo terminado colocaron una placa de piedra a la entrada con la frase: aquí nadie necesita ver ni oír para sentir. Era el resumen de lo que Alma había construido. No es un centro de investigación ni un bonito lugar para tomar fotografías, pero un espacio donde todas las formas de vida, humanas o no, tuvieran el mismo derecho a existir, a crecer y a expresarse. Ese pedazo de tierra, otrora olvidado, ahora florecía como un manifiesto viviente de lo que al mundo aún le cuesta comprender, que todo lo que está vivo merece ser escuchado. Con el paso de los años, Alma llegó a ser llamada el guardián de lo invisible. No era un título oficial, ni algo que ella hubiera pedido, pero se convirtió en una forma de nombrar todo lo que representaba sin tener que explicar demasiado. Su presencia permaneció discreta, pero firme. Incluso con su visión deteriorada, conocía cada rincón de la granja como la palma de su mano. Sabía dónde crecía cada planta, dónde el suelo necesitaba más agua, dónde las raíces buscaban espacio, y los visitantes, incluso los más escépticos, notaron allí algo diferente. Salieron más lentos, más atentos, como si hubieran aprendido a respirar de otra manera. Alma, por su parte, nunca cambió su ritmo. Continuó escribiendo en sus cuadernos, ahora con letras más grandes, y pasando horas junto al olivo, tocando la gruesa corteza, como si leyera una historia antigua en braille. Ahí es donde recargué todo, porque incluso cuando el mundo entero aplaudía, era en el silencio de la tierra que ella se sentía completa. En uno de aquellos días de descanso a la sombra del olivo, un niño pequeño, de unos 7 años, se sentó a su lado sin decir nada.
Traía una hoja de papel en su bolsillo, cuidadosamente doblada. Se lo ofreció a Alma. Era un dibujo sencillo, un corazón con raíces. Pasó los dedos sobre el papel. Sintió la textura del lápiz, la firmeza de la línea. Le preguntó al niño en voz baja su nombre, y él respondió: «Me llamo Rafael. A mí tampoco me gusta hablar mucho». Alma sonrió con la comisura de los labios y simplemente dijo: «Entonces estamos en el lugar correcto». Eso fue todo. Se quedó a su lado durante casi una hora, dibujando en el cuaderno que había traído de casa. Al irse, dejó una flor blanca entre las páginas del cuaderno de Alma. Ella lo guardó sin decir nada, porque sabía que ese tipo de gesto era raro y demasiado precioso para ser interrumpido con palabras. Con el tiempo, Alma perdió ritmo, no por debilidad, sino por sabiduría. Su cuerpo ya no tenía la misma agilidad, pero su mente seguía siendo aguda, más serena, más profunda. Ahora pasaba más tiempo en el porche, escuchando los sonidos de la granja, el batir de alas, los pasos de los visitantes en el camino de piedra, el sonido del invernadero abriéndose por la mañana. A veces me quedaba dormido con el cuaderno en mi regazo. Otras veces simplemente escuchaba el viento jugando entre las páginas. La madre ahora caminaba también con pasos más lentos y se entendían con una mirada, un gesto, un silencio. La granja fue cuidada por una nueva generación de voluntarios, muchos de ellos antiguos visitantes que quedaron cautivados por la historia y nunca quisieron irse. Y lo más bonito fue que nadie intentó ser Alma. Todos continuaron lo que ella empezó: escuchar, cuidar y respetar. Y eso fue suficiente para mantener todo vivo. En el aniversario de la fundación se propusieron homenajes, discursos, incluso la instalación de una estatua. Alma lo rechazó todo. Solo pidió que se plantaran 3 árboles nuevos: un olivo, una acacia y un hipé blanco. Dijo que quería ver más raíces colgados, creciendo que carteles. Y así se hizo. El evento fue sencillo, pero lleno de emoción. Los niños corrían por el jardín, los ancianos caminaban lentamente entre los parterres, y al final del día, el cielo se tornó de color cobre. Alma se sentó en el banco de madera frente a la nueva plantación, sus pies tocando la tierra fresca. Se quedó allí hasta que se puso el sol. Él no habló, solo respiró, como siempre lo hizo, porque para ella el mundo no necesitaba ruido para tener significado, necesitaba presencia. Y en ese momento, el mundo entero estaba allí, silencioso, pulsando en cada hoja, en cada raíz, en cada recuerdo que seguía floreciendo, incluso después de que los ojos ya no pudieran ver. Esa noche, antes de irse a dormir, Alma escribió una última frase en uno de sus cuadernos más antiguos, el mismo que llevaba consigo desde su primer día en la granja. Con un bolígrafo de punta gruesa, escribió lentamente: «Si un día ya no estoy aquí, escuchad el suelo». Luego cerró el cuaderno, lo colocó sobre la mesa junto a la lámpara y apagó la luz. Durmió con la ventana abierta, oliendo la tierra húmeda por la llovizna de la mañana. Su madre la encontró a la mañana siguiente, todavía acostada, con una expresión pacífica en su rostro. Las pruebas confirmaron que el corazón se había detenido durante el sueño. No había dolor, no había prisa, solo silencio, un silencio total, llena de todo lo que fue, de lo que dejó, de lo que sembró. La noticia se difundió, pero nadie hizo ruido. Toda la ciudad parecía hablar más tranquilamente ese día, como si instintivamente todos hubieran comprendido. Era necesario respetar el sonido de lo que no se decía. El entierro fue sencillo, tal como ella lo hubiera deseado, junto al olivo, sin largos discursos, sin flores compradas. Los niños colocaron hojas secas alrededor del tronco. Los voluntarios leen extractos de los cuadernos en silencio. Isabel llegó, se sentó en el suelo y dibujó en el cuaderno que llevaba consigo desde pequeña. La madre de Alma
ahora. Más encorvada, pero con la mirada tranquila, sostenía la placa de madera que sería fijada cerca de la raíz del árbol. Aquí descansa quien enseñó al mundo a escuchar sin prisa. El suelo estaba húmedo, pero a nadie le importó. Alma no dejó estatuas ni fama. Dejó una fundación viva, cientos de dibujos, una red de afectos y un jardín donde cualquiera, incluso el más invisible, podía sentarse y existir. Y eso fue más que suficiente, porque lo que es verdad no necesita durar para siempre. Solo necesita florecer verdaderamente durante el mayor tiempo posible. En los meses siguientes, la presencia de Alma continuó sintiéndose en cada rincón de la granja. Los visitantes seguían llegando, algunos emocionados, otros en silencio. Muchos dijeron que sintieron algo extraño allí, una paz que no podían explicar. Los niños todavía estaban sentados bajo el olivo, y algunos tocaban el tronco como esperando escuchar una respuesta. Los voluntarios mantuvieron la rutina con un cuidado casi ceremonial. Todo continuó, pero nada fue igual. La ausencia de Alma no era un vacío, sino una presencia diferente, como una raíz que permanece incluso cuando el árbol ya no es visible. La madre comenzó a caminar lentamente por los senderos, a veces leyendo en voz alta las notas dejadas en los bancos de madera. Otras veces simplemente me detuve, cerré los ojos y escuché. Y en esas pausas parecía estar hablando con su hija, como si la escucha que tanto cultivó Alma se hubiera convertido en parte del aire, de la tierra, de la forma en que todo allí respiraba. Un día, una niña desconocida llegó acompañada de su padre. Llevaba un cuaderno en blanco, pero sus ojos estaban inquietos, llenos de preguntas. Se sentó en el suelo del jardín en espiral y comenzó a dibujar con ramas y hojas secas a su alrededor. El padre permanecía a distancia, observando sin intervenir. La madre de Alma se acercó lentamente, se sentó a su lado y simplemente le dijo: «Puedes venir cuando quieras». Respondió: la niña no. Él simplemente asintió, como si ya lo supiera, y en ese gesto silencioso, el ciclo comenzó de nuevo, porque lo que Alma dejó no fue un legado para ser recordado con palabras. Era una forma de vida que se extendió silenciosamente, como raíces bajo la tierra, invisible pero profundo. Eso era lo que mantenía todo unido, y aquella tarde, mientras la luz se filtraba entre las hojas del olivo, comenzó una nueva historia. Aún no tenía nombre, pero ya llevaba el mismo sonido, el de la escucha, y eso fue suficiente. A lo largo de los años, la historia de Alma se ha contado de diferentes maneras. En las escuelas, como un ejemplo de sensibilidad e inteligencia que no se encuentra en los boletines de calificaciones. En congresos, como símbolo de una nueva forma de enseñar y aprender. En círculos de conversación, como inspiración silenciosa para aquellos que siempre se han sentido fuera de lugar. Pero en la granja, nadie necesitaba explicar quién era ella. Bastaba con sentarse a la sombra del olivo, hojear uno de los cuadernos, pasear por el jardín y darse cuenta. Allí todo aún respiraba a su ritmo. Cada elección de planta, cada giro en el invernadero, cada bache en el camino, todo seguía moviéndose a su propio ritmo. Incluso aquellos que no la conocieron en vida sintieron, de alguna manera, que había algo diferente en ese lugar, como si allí se hubiera plantado una especie de cuidado poco común que nunca dejaría de brotar. A veces la gente llegaba y decía que habían venido solo por curiosidad, pero se marchaban con lágrimas en los ojos. Otros llegaron en silencio y se quedaron durante horas, dibujando, escribiendo, observando. Allí nadie tenía prisa, y eso, en sí, era el sello distintivo de Alma. Una de las educadoras de la fundación comenzó sus visitas con una frase sencilla: antes de hablar, escucha. Eso fue suficiente para que todo tuviera sentido. Y con el tiempo,
El mundo exterior comenzó a llamar a ese espacio la finca del silencio. Un nombre hermoso, pero solo aquellos que caminaron entre las raíces lo entendieron realmente, porque lo que allí se enseñaba no era solo la historia de Alma. Así era como ella vivía. Y este camino perduró, no en los murales ni en los discursos, sino en el modo en que cada persona que pasaba aprendió también a escucharse a sí misma. Con el tiempo, el nombre de Alma comenzó a aparecer en libros de texto, en proyectos de inclusión e incluso en canciones compuestas por personas conmovidas por su historia, pero nada de eso la definió. Cualquiera que la conociera de cerca lo sabía. Alma nunca quiso ser recordada como una heroína. Ella solo quería existir en paz, al ritmo que su mente pudiera respirar, y lo hizo, porque en el fondo, lo único que hizo fue ser fiel a lo que sentía, incluso cuando el mundo le decía que era extraño, difícil o inadecuado. Y por esa misma razón dejó huellas tan profundas, no con palabras bonitas, sino con gestos reales, no con fama, sino con presencia. La granja se convirtió en un símbolo, pero sobre todo siguió siendo un hogar. Y eso es lo que Alma siempre cultivó, un lugar donde nadie necesitaba dar explicaciones para existir. Una mañana de primavera, una señora mayor visitó el lugar. Caminaba con dificultad, pero quería ver el olivo. Cuando llegó, se sentó en el banco de madera, cerró los ojos y permaneció allí un largo rato. Luego abrió el libro de visitas y escribió: «No conocía a Alma, pero escuché todo». Eso fue todo. Y eso fue todo. Porque lo que Alma creó no fue solo un espacio, era un lenguaje, una forma de decir «te veo», sin tener que mirar a alguien a los ojos. Decir «importas» sin tener que decirlo. Y este lenguaje cruzó generaciones, fronteras y tiempo, como solo las raíces más profundas pueden hacerlo. En un mundo apresurado, ruidoso y ávido de respuestas, lo que ella ofrecía era lo contrario: presencia, silencio y escucha. Y de alguna manera siguió floreciendo. Porque al final, lo único que le quedó a Alma fue algo pero completo. Y quizá eso es lo que más falta en el mundo: el todo, toda la escucha, la entrega completa, toda la atención. Ella nunca tenía prisa, nunca quise demostrar nada. Él solo vivió como sabía, y así, incluso después de irse, continuó enseñando. Porque algunas vidas, aunque sean cortas, plantan cosas que ni el tiempo puede arrancar. Alma no solo salvó un árbol, rescató una forma de existir que el mundo insiste en silenciar. Con cuadernos, silencio y escucha, demostró que no es necesario para dejar huellas profundas. La pregunta que queda es: ¿cuántas otras almas hay ahí fuera, invisibles, esperando que alguien tenga la paciencia de escuchar? Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video, activa la campanita y compártelo con alguien que necesita saber que el silencio también es un lenguaje. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia. Hasta entonces, cuida tus raíces.